Tenemos FC 24 y lo vamos a iniciar con un modo carrera full. Vamos a tomar el peor equipo de la Premier League y lo vamos a llevar a ser el mejor de todo Europa. Al menos esa es la idea. Por favor, dejen un poderosísimo like, suscríbanse y vamos directamente a ver nuestro club y las novedades de FC 24 para esta temporada. También establecer los parámetros o más bien nuestros objetivos para este modo carrera full. Para comenzar, podemos ver que aquí nos dan la bienvenida y tenemos algunas cosas, o esto es de lo nuevo más bien que hay para este modo carrera en FC 24, pero chicos, yo creo que para esto necesitamos un video específico para explicarles, porque de hecho yo tampoco lo entiendo del todo, porque hasta ahora estoy iniciando. Lo que más o menos sé es que puedes darle más entrenamiento a tus jugadores en partes específicas, puedes contratar técnicos que se encarguen de los delanteros, de los mediocampistas, de los defensas, etcétera, etcétera. Creo que puedes contratar hasta 10, aparte obviamente de tu DT. Nosotros vamos a hacerlo luego, ya que de momento vamos a ver la plantilla que nos ha tocado. Voy a ir pasando uno por uno mientras explico las reglas de juego para este episodio o para esta serie. Primero que todo, tener en cuenta que vamos a jugar cada temporada o la vamos a empaquetar en 2 episodios. Esto significa que esto es más o menos como un reconstruyendo pequeño, un mini reconstruyendo, un híbrido más bien entre reconstruyendo y modo carrera full. Esa es una de las primeras condiciones, lo que significa que no se va a demorar mucho cada temporada. Por otro lado, vamos a jugar partidos, sí, pero única y exclusivamente contra los equipos grandes. De hecho, contra 5 nada más. Vamos contra el City, vamos contra el United, vamos también contra el Chelsea, vamos contra el Liverpool y contra el Arsenal. Los partidos de ida y de vuelta con estos, o por liga más bien, y con estos clubes van a ser jugados. La otra condición que vamos a tener es que tenemos que fichar jugadores, o vamos a fichar en esta primera temporada, aunque no debería fichar jugadores en esta primera temporada porque no sería tan realista, pero vamos a hacerlo porque este equipo necesita reforzarse. Vamos a hacerlo, pero vamos a traer jugadores a préstamo, utilizar aquellas jóvenes promesas que están en otros o en los clubes grandes que no son tenidas muy en cuenta, porque en el reconstruyendo al Manchester United con el FIFA 23 nos dimos cuenta que hay grandísimos jugadores ahí ocultos que los clubes grandes no usan y serían fantásticos para nosotros, ¿no? También hay que ir buscando algunos jugadores libres que ya he estado por ahí ojeando. De hecho, ya tengo unos porque están los mismos mexicanos jugadorazos que estaban en FIFA 23 de manera gratuita y tal vez me traiga uno que, bueno, podría ser realista o no. En fin, chicos, y por último, el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Pues nada más y nada menos que ganar la Premier. No nos vamos a poner más objetivos, solo ese, llevar a este equipo a lo más alto del fútbol inglés. Recuerden que es un equipo que viene de abajo, de la segunda división, y pues dio la sorpresa, digámoslo de esa manera, y está en la primera división. ¿Qué tal que pudiéramos hacer lo que hizo el Leicester City en su momento? Ahí está la plantilla. Quiero que miremos otras cosas, como por ejemplo, cosas nuevas, como plan de entrenamiento. Esto es de lo que estábamos hablando inicialmente, pero como dije, es un poco complejo, hay que mirarlo con detenimiento. Así que de momento ya he cuadrado los salarios, aquí tengo la plantilla, así ha quedado. Voy a fichar un jugador para esta posición, porque no tenemos, miren. Con esto vamos a afrontar la Premier League. Déjenme mostrarles en oficina, en calendario. Aquí simularíamos todo esto y nuestro primer partido sería este, el del Chelsea. Luego iríamos hasta, bueno, dirán que con este, bueno, yo creo que si juguemos también los partidos contra el Tottenham, porque es un gran equipo. Y estos, ahí, entonces no serían 5 equipos, sino que serían 6. Ya tengo algunos jugadores seleccionados. Este jugador que está totalmente gratis, este mexicano podría ser, y este señor Bucari que tiene números interesantes. Miren, me parece que podríamos darle la oportunidad y sería fantástico. Está totalmente gratis, es de Ghana, podría llegar a un club inglés perfectamente, y este señor, al ser de Irlanda, también parece un fichaje realista. Bueno, esos tal vez sean los únicos que haga. El del mexicano de pronto no tanto, pero ustedes saben que es un grandísimo jugador que nos ayudaría de cara al futuro, porque tiene 26 años. Sí. Vamos al primer partido. Primero que todo voy a intentar fichar a estos señores, mirar qué valoración tienen y vuelvo con ustedes. ¿Cómo está el tema de las negociaciones acá? Creo que esto es como muy similar a lo que había en FIFA 23. Es importante, vamos a darle que sí. Sí, esto está como muy similar. Aquí no hay nada que ver extraordinario. Vamos a seguir. Veamos la animación. Sí, la misma, chicos. No hay nada. Déjenme ver. Es exactamente igual a lo que teníamos en FIFA 23. Ya aquí EA Sports lo había hecho bastante bien. Esto era bastante interesante. Ahí está nuestro DT, que sí no tiene la cara recreada. Aparentemente lo podemos usar, pero en realidad no tiene su rostro o su face actualizada. Por ahí les dejé un videillo también con jugadores y sus jugadores que les actualizaron sus faces o rostros, como lo quieran
quieran llamar. Ahí está, esto está exactamente igual a lo que pasaba con FIFA 23. Quedaron listos nuestros dos fichajes para esta temporada. No sé si traer el mexicano, es que no lo siento tan realista. Estos dos, pues muchos dirán que tampoco son tan realistas, pero a mí me gustan. Yo creo que sí, un ganés y un irlandés, creo que no está tan mal la cosa. Dejémoslo así, los fichajes dejémoslos por esta temporada así, ya para el mercado de invierno, o sea, para el otro episodio o para la próxima temporada traemos otros jugadores. Bueno, aquí ya me están obligando a ejecutar este plan de entrenamiento. Esto es nuevo también. Voy a hacerlo enfocado a energía, enfocado a máximo energía. Yo creo que dejémoslo ahí. A ver, esto está un poco complejo, chicos. Voy a dejarlo en equilibrado porque si no aquí me llegaría diciembre haciendo esto, realmente. Ojo chicos que el reconstruyendo del Barça, mientras ustedes ven este video, ya estamos trabajando en él. No lo hice o no fue de primeras porque ya saben que hacer esos videos toma bastante tiempo. Entonces hay que hacerlos bien, hay que hacerlos con calma, así que ténganme paciencia que para este mismo fin de semana muy seguramente ya lo tenemos en el canal. De momento vamos a darle inicio porque quería incursionar con este FIFA 24, perdón, este FC 24 en el canal. Pues un videito de esto, con esto nos orientamos, nos ponemos al tanto de lo que se viene con esta nueva temporada. Aquí hay una oferta interesante entre estos jugadores. Este me interesa, ya saben que últimamente está haciendo las cosas bien, aunque no creo que el señor Ferguson sea ignorado en su club. Perrone sí no, aunque el señor Guardiola dice que lo va a tener muy en cuenta, pero Perrone no está siendo tenido en cuenta. A mí me interesa si lo puedo sacar prestado. No, el jugador actualmente está en préstamo. Perfecto, ni siquiera está aquí. Y este sí es una cosa totalmente loca, desfasada, porque Mijailo pues debería ser titular en el Chelsea, pero al parecer su inicio de temporada no está siendo nada buena. No sé, y es bastante económico, si un préstamo, a ver, el club no está interesado en prestar a este futbolista. Entonces todo esto se descarta, vamos a intentarlo con este señor, tampoco. Muy bien, vamos a continuar porque yo creo que nos va a tocar quedarnos con estos fichajes. Dije que este fichaje no debería ser muy realista, pero al final lo hice. Lo hice, ¿por qué? Porque necesito un mediocentro ofensivo. Tenemos uno que no está nada mal, pero tiene 29 años, aunque este señor tiene 26, pero tiene más media. Y ya saben, chicos, este señor está totalmente gratis, entonces por eso me lo traje. Carlos Rodríguez, el mexicano. Bueno, yo digo que no es realista, pero de pronto, ¿por qué no? ¿Por qué no, si no tiene equipo, venir a jugar en la Premier? Pues yo creo que no está, bueno, es el Luton Town, pero es una oportunidad de brillar. Además, el proyecto del Luton Town es brillar. Chicos, vamos a estrenarnos en la liga. Bueno, ya jugamos, como pueden ver, tenemos 2 partidos ligueros y tenemos uno de copa y no nos ha ido nada mal. Estos que son los partidos realmente complicados son los que les vamos a prestar más atención y los que vamos a jugar. Ojo, porque miren la insignia que está en el Chelsea, no tengo ni idea qué significa. La de nosotros está en balanceado. Estas son cosas nuevas que no teníamos en FIFA 23, miren, ahí está, aquí nos están mostrando la plantilla con la que nos va a enfrentar. Miren, es increíble que tengan a ese señor Chukwuemeke de titular, pero bueno, así es el FIFA, ustedes ya lo saben, o más bien el FC. Miren, todo esto es nuevo. Aquí miren los entrenamientos a dónde los pasaron. Esto está curiosísimo, pero no vamos a hacer eso. Vamos a darle patada inicial. Miren, ahí está la previa, aquí está nuestro partido. Quiero que tengan en cuenta que vamos a iniciar en leyenda, chicos. No me atrevo a jugar, no tengo idea dónde se hacen los cambios. Ya saben, cuando empiezan estos FIFAs quedamos embolatados. Veamos la intro. Bueno, no está tan cool que digamos. Ha anotado 4 goles en los últimos 3 partidos. Ojo con Carlos Rodríguez, el Mexican. The Mexican la está rompiendo. Bueno, aquí me encanta esto que no perdemos tanto tiempo en las... ¿cómo se llama? En el protocolo. Muy bien, vamos a ver, chicos, qué pasa. Vamos al minuto 6 porque empezaría este Chelsea a atacar fuerte, como ya saben, ¿no? Gran equipo. Vamos mejor a ver esta cinemática que me pareció relevante dejarla, ya que me parece muy bien conseguida, muy bien lograda por parte de EA. Me pareció interesante, por eso la compartí con ustedes. Les pido disculpas por el lag que tenemos, un poco de lag porque no sé, tal vez los drivers de mi tarjeta gráfica aún no están trabajando de manera correcta con este FC24, aunque lo que realmente importa es que aquí nos anotaron un gol. Minuto 28, teníamos a este Nicolás Jackson haciendo su golazo, porque fue un golazo, aunque yo le echaría la culpa al portero realmente. El portero muy regular a la hora de atajar. Miren el gol completamente de él, miren esto, lo dejaron anotar o lo dejó anotar.
digámoslo de esa forma. Vamos al minuto 60. Aquí tendríamos una ocasión que por poco convertiríamos, pero no lo lográbamos. Siguen intentándolo, llegaría el segundo gol al minuto 83 por parte del Chelsea. Por ahí habían unos cambios por parte nuestra y otra vez el señor Nicolás, que con esto se iba de doblete, ¿no? Buen gol, bueno, dos golecitos interesantes y la verdad era que nosotros estábamos tratando de cogerle el ritmo a este FC 24 que está bien complicado, la jugabilidad está interesante, hay que irle cogiendo el ritmo. Muy bien, vamos al minuto 92 donde llegaría un pedazo de gol, una maravilla total, absoluta, una maravilla de gol. Hay que reconocer que fue increíble lo que hizo el señor Nkunku, el pase maravilloso, pero el frentazo fue brutal, un frentazo salvaje que nos dejó sin ningún tipo de opción. Ahí celebraban los Blues y nosotros nos poníamos muy tristes, pero bueno, hay que darle tiempo, hay que tenerle paciencia a este Luton porque es un equipo chico y es un equipo con jugadores que hasta ahora están empezando y recuerden que estamos en Premier League, ¿no? Esto no es nada fácil, las cosas no son fáciles en la Premier. De esta manera terminaríamos el partido, perdiendo, humillados de visita, pero había que continuar. Recibiríamos en casa al Tottenham, partido también complicado, pero como saben vamos a jugar estos, justo estos que son los difíciles. Vamos directamente a la primera ocasión nuestra, que el portero muy bien posicionado, pero siento que nuestro delantero definió de la peor de las formas. Miren el pedazo de jugada que se inventa este señor y nos deja viendo un chispero. Muy buena definición, este señor que no logré identificarlo por su nombre, pero miren esa jugada. Mucha clase, mucha calidad, perdón, para el delantero. Creo que es como delantero, bueno, no la tengo clara. La cuestión es que íbamos perdiendo, pero ojo porque llegaría por fin nuestro primer gol en este FC 24. Para iniciar o para empezar a tomarle el ritmo, a cogerle el ritmo a esto. Buena definición, magnífica, bueno, su ocasión contra el portero, supo manejar muy bien la presión y la ocasión la manejó maravillosamente este señor Adebayo, que incluso estaban pidiendo que lo sacáramos, pero no, lo dejamos otro poco, llegaría el segundo tanto, pero ya en el segundo tiempo por parte del Tottenham, que tenía en sus pilas, o tenía más bien en el terreno de juego al señor Lo Celso, jugador interesantísimo, pero que nos hacía el segundo gol, 2-1, ya no se movería más el marcador, terminaríamos de esta forma y la verdad, chicos, un poco complicada la cosa, estaba un poco triste, pero había que seguir. Continúan los partidazos, recibíamos en casa a los señores dirigidos por Jürgen Klopp, equipo duro, ya lo saben, minuto 19 tendríamos la primera ocasión, pero la fallaríamos en la primera, pero no en la segunda, un gol bastante tonto, pero cuenta, es lo que cuenta, fue gol y nada que hacer, 1-0, esto nos daba una pequeña ilusión de que estábamos mejorando, de que las cosas podrían ir mucho mejor de cara al futuro. Yo creo que esto es un equipo que hay que tenerle paciencia, chicos, hay que manejarlo con calma, paciencia y seguir intentándolo. Aquí podríamos ver que ya estábamos anotando, ya estábamos cogiéndole un poco más el ritmo al partido. Miren esto, otra animación, por eso la dejé, me pareció interesante porque no la habíamos visto en otros FIFAs. Muy bien por EA, porque esto me encanta, aunque el lag realmente no me gustó para nada, muchachos. Partido flojo, pero que sacamos adelante 1-0. Continuemos. Chicos, estamos en Old Trafford. Vamos de visita ante los Diablos Rojos. Partido que obviamente es muy complicado, pero que, hombre, yo creo que lo podemos sacar adelante. Miren qué buenas cinemáticas, qué buen tifo, maravilloso. Aunque el primer tiempo no fue tan maravilloso, al menos no hasta el minuto 43. Aquí tuvimos una ocasión interesante que creí que era gol, pero no. No lográbamos sorprender en Old Trafford de visita en este instante. Ellos sí lo harían, miren, ellos sí harían respetar su localía. Una muy buena asistencia para Mason Mount y una definición exquisita, una muy buena definición. Perfecto, diría yo, y celebran los señores del señor Ten Hag. Miren esto, buena asistencia, un tiro de calidad fantástico, y con esto se ponía el marcador 1-0 a favor de los Diablos Rojos. Aquí lo intentaríamos en el minuto 55, pero una forma bastante patética, digámoslo así. Vamos una vez más, porque de aquí para adelante no se movería más el marcador, pero sí las intenciones del United, que lo intentaría de una y mil maneras. Nosotros
estábamos un poco abatidos. Con una ocasión más al minuto 93 casi, finalizaría este encuentro. Perdimos, pero ya no perdemos por tantos. Esa es la idea, seguir intentándolo y mejorar. Chicos, pónganse cómodos porque en el partido de local contra el Arsenal veríamos la primera goleada aplastante por parte nuestra. Vamos, en la primera ocasión, miren, lo intenta y en la segunda sí entra el balón. En la primera quiso hacer un gol hermoso, pero no le salió del todo bien. El portero estaba muy bien parado, pero ya en el rebote, perfecto a la hora de definir. Muy bien, 1-0. Ojo que este iba a ser un partido difícil, pero que iba a ser el primer partido a favor nuestro con todas las de la ley, chicos. Ojo porque vienen muchos goles. Pónganse cómodos y atentos porque esto se pone, o esto apenas empieza. Buena definición. Aquí tendríamos el descuento por parte del señor Leandro Trossard, que le regalaría, como dije, el descuento al Arsenal, a los Gunners, a los señores de el señor Mikel Arteta. Aquí un descuido, muy buen balón filtrado, me encantó ese balón, muy bien puesto. Aquí tendríamos más. Ojo porque llegaría el segundo tanto por parte nuestra. Buena asistencia para el señor Bucar, que miren cómo de una u otra forma casi lo matan de hecho, pero logró meter el balón adentro. Esto ponía el 2-1. Este equipo en casa estaba dando la sorpresa. Los diarios ya tendrían que estar enloquecidos mirando cómo este equipo empezaba a ganar y bueno, le ganaba a un grande como es el equipo de Arteta. Los señores de Londres estaban perdiendo contra un equipo chico como el nuestro. Miren, buena definición, perfecto. Vamos al minuto 79 porque hay más. Hay un poco más, este es uno de los goles bastante tontos, pero fue gol y es lo que cuenta. Lo intenta y el autogol es el que nos regala el tercero y con esto definitivamente goleábamos, chicos. Con esto ya nos sentíamos muy tranquilos, minuto 82, perfecto. Un gol bastante tonto diría yo, pero es gol y es lo que cuenta. De esta manera ya no se movería más el marcador. 3-1, buena visita en casa, pero hay trabajo por hacer, chicos. Hay mucho trabajo por hacer. Wow, tenemos nieve, tenemos nieve. Esto va a ser, déjenme ver, muy parecido, sí, a lo que fue bueno, en FIFA 23, ¿no? La nieve no sería un impedimento para hacer goles. Miren qué bonito gol de este señor Shonk que me está gustando muchísimo. Es un jugador rápido, es un jugador que está arriba, está abajo, defiende, ataca. Me ha gustado muchísimo este ex Manchester United. Aquí nos regalaba su primer gol en este episodio, pues el primer gol que estamos viendo. Pero me parecía interesante, chicos. 1-0, estábamos dando la sorpresa. Recuerden que estamos en casa, la nieve, como dije, no iba a ser un impedimento. Qué bonita definición, muy bonito gol. Vamos a la ocasión más bien del donde llega el gol de descuento. La ocasión tal vez más tonta de este partido, un gol bastante ridículo, bueno, por parte nuestra, ellos lo hicieron bastante bien, nosotros regalamos el balón. Y esto fue lo que conseguimos. Un gol en contra, lo encajamos muy bien Rodri, uno de los mejores mediocampistas o pivotes del mundo. Increíble, lo celebraba Guardiola. Aquí el poste nos diría que no, una ocasión interesante para nosotros, pero no tuvimos la suerte necesaria para ello. Porque el minuto 76 llegaría el gol de descuento, o mejor el gol con el que nos iríamos como victoriosos en este partido. Ya digo que poco a poco vamos mejorando, poco a poco vamos haciendo cosas interesantes con este Luton Town, que puede llegar a ser un equipo muy poderoso en Europa si le seguimos prestando atención, si seguimos concentrados. Tengan en cuenta que no he estado haciendo ni entrenamientos ni nada de esas cosas porque, chicos, no logro adaptarme con este FC24, aquí lo intentaríamos y por poco. Ya no se movería el marcador, minuto 93 aproximadamente, y terminaríamos 95 de hecho. Terminábamos ganando y éramos fantásticos. Partido de vuelta con el Chelsea, pero esta vez de locales. En el partido de ida, recuerden que el señor Nicolás nos hizo la fiesta. Nosotros lo intentábamos y miren estos errores. Por Dios santo, no lo podía creer. Tempranito en el partido, el DT un poco molesto. Los que sí lo lograban eran los señores del Chelsea. ¿Y quién? Otra vez, el que se estaba volviendo innombrable para nosotros, el asesino para nuestra defensa y nuestro portero, el señor Nicolás Jackson, creo que es su nombre. Bueno, aquí estaba haciéndonos otra vez la fiesta. Buena asistencia, define
al primer toque y nuestro portero que tuvo mucha culpabilidad, ¿no? Bien, aquí ya seguirían intentando los señores del Chelsea, pero no lo lograban. Nuestro portero hacía lo suyo y llegaría la ocasión del primer tanto. Miren qué buena asistencia. Quedaron completamente solos y no fue posible. No fue el primer tanto realmente, chicos. El primer tanto llegaría en los pies o de los pies del señor Schonk, que como dije o vengo diciendo, me encanta Schonk. Me encanta, creo que va a ser titular. Me parece que está fantástico. Es un grandísimo jugador, es muy rápido. Me gusta la velocidad que tiene y como pueden ver define bastante bien. Le pega bastante fuerte a la pelota y creo que podría ser alguien importante finalizando al menos esta temporada. Yo creo que finalizando esta temporada va a ser un jugador importantísimo. Vamos al minuto 92 cuando ya todo terminaba. Buena asistencia para el señor Adebayo y con esto ya nos ganábamos o nos llevábamos los 3 punticos. Aquí en casa hacíamos respetar la casa y esto era un milagro, chicos, porque el partido lo teníamos, bueno, lo remontamos y lo logramos sacar adelante. Vamos a continuar, chicos, porque ya estamos a punto de finalizar lo que sería este primer episodio. Veamos cómo van las cosas. Hemos llegado a enero. Aquí está el mercado de enero y yo creo que hasta aquí llega este episodio, chicos. Veamos cómo vamos en la clasificación. Vamos muy regular. En esta Emirates FA Cup vamos en ronda 3. Salimos eliminados en la ronda 4 de la Carabao Cup. Y ojo, porque vamos en el puesto número 11 de la liga. A falta de 18 fechas, como pueden ver. Tenemos 20 partidos jugados, 8 ganados, 3 empatados, perdimos 9. Pues no va tan mal la cosa. De goles a favor tenemos 32, 42 en contra, muchísimos. Tenemos una diferencia de menos 10 y 27 puntos hechos. Eso pues digamos que no está tan mal. La idea, chicos, realmente en esta primera temporada es quedar de media tabla para arriba, ¿no? Del puesto 10 al 9 sería fantástico. No sé ustedes qué opinan. Echémosle una ojeada rápido a cómo quedó esto, chicos. Ahí van el crecimiento de nuestros muchachos poco a poco. Rodríguez, no va ahí, digamos lo que tiene opción. Tiene opción de ir creciendo. Este Schonk me encanta, muchachos. Zambi, yo creo que le vamos a ejecutar la opción de compra. Miren, creció 2 unidades. Creo que va muy bien. Este señor se estancó, es que no ha tenido, bueno, sí ha jugado bastantes partidos. Este señor yo creo que ya dejarlo que se vaya, o más bien esperar que llegue, es la cosa porque está en préstamo, ¿no? Oh, chicos, que así de esta manera terminamos el primer episodio mirando cómo van nuestros muchachos en este crecimiento, o el crecimiento más bien, el desarrollo. Este señor que está en préstamo, mírenlo, no ha crecido mucho. No sé qué fichajes, déjenme fichajes, ¿qué me recomiendan teniendo en cuenta esta plantilla, chicos? Miren cómo se van desarrollando, tenemos muchos jugadores prestados, pero díganme ustedes qué me recomiendan para fichar en el mercado de enero. Tenemos algo así como unos 23 o 25 millones. Tal vez podamos vender jugadores. Déjenme en los comentarios qué jugadores debería vender. Y con eso participamos todos en este modo carrera que se ve fantástico. Está muy complicado, chicos. Además, adaptarnos está muy difícil, pero lo vamos a lograr. Ojo, que ya estamos preparando el Reconstruyendo al Barcelona. Y por favor, déjenme en comentarios también qué equipo quieren que reconstruyamos. Chicos, vamos a dejar el episodio hasta aquí. Todo va perfecto. Déjenme qué fichajes creen que podríamos hacer. Déjenmelo en los comentarios. Poderoso like, suscríbanse y atentos porque esto se pone bueno. Adiós.